Te llega un paciente con disnea, dificultad respiratoria. No sabes cómo enfrentarte, cuáles son las causas. Simplemente pienso en neumonía o tengo más causas. Bueno, quédate, aquí te lo enseño. Nos vemos. Hola, hoy día vamos a conversar sobre lo que es la disnea propiamente tal. Hay que entender que la mayoría de los autores lo refiere como una sensación anormal o de disconfort, de dificultad respiratoria, donde la respiración en sí se hace consciente por el paciente propiamente tal. Ahora, esto, esto claramente es disnea, la disnea propiamente tal es distinto a lo que es la taquipnea, donde uno es la dificultad respiratoria y el otro aumento en la cantidad en frecuencia. Hay que entender que en términos generales se determina esto que puede estar en reposo o podría ser incluso al ejercicio. Y hay distintos tipos y formas donde podemos empezar a clasificar la disnea desde el punto de vista de la historia clínica. Hay puntos importantes a mencionar, como por ejemplo, la forma de comienzo propiamente tal. Si fue un comienzo abrupto, las cosas que yo debería pensar, independiente de factor edad, son aspiración, cuerpos extraños, un tromboembolismo pulmonar, neumotórax, etc. Con solamente la disnea no van a poder lograr llegar al diagnóstico, pero si juntamos epidemiología, edad, factores pronósticos y la clínica, el sexo del paciente, nos va a permitir en el fondo tener un muy buen enfrentamiento respecto a este síntoma propiamente tal. Otro punto a tener en cuenta, si es de carácter insidioso, por ejemplo, tengo que pensar en cuadros de insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, fibrosis pulmonar, cuadros de anemia, acidosis, etc. Después tenemos que ver, por ejemplo, si el paciente refiere a algún tipo de dolor o, por ejemplo, puntada de costado, en casos de componente pleural, un neumotórax, un derrame pleural propiamente tal. Después, el paciente si tiene fiebre o no. Cuadros febriles, en el fondo, lo más frecuente son lo que estamos ya acostumbrados a ver, sobre todo en esta época de invierno, como neumonias, bronquitis, bronquiectasias o infectadas. Después tenemos causas afebriles como las insuficiencias cardíacas descompensadas o la disnea secundaria de enfermedades pulmonares intersticiales, una UIP, por ejemplo. Sí, la tos también obviamente es de carácter productivo o no productivo asociado a esta disnea, también nos puede ayudar a llegar a un diagnóstico. Bueno, entonces empecemos a clasificar la disnea y vamos a generar tres grandes grupos: las causas cardíacas, respiratorias y otras. Lo menciono de esta manera, en el fondo, por frecuencia, aunque nos vamos a enfrentar a los distintos tipos de pacientes con este síntoma propiamente tal. Entonces, comencemos con la disnea de causa cardíaca. Hay que entender que va a estar asociado a otros síntomas propiamente tal. Por ejemplo, hay que mencionar si está en esfuerzo o en reposo, si hay genera algún tipo de dolor retroesternal, pudiese tener el paciente ortopnea o una disnea paroxística nocturna, nicturia, etc. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, lo que es la hipertensión arterial pulmonar como causa primaria o esencial o de causa secundaria. Si es de causa secundaria, vamos a tener tres grandes grupos, donde vamos a tener la estenosis mitral, la insuficiencia ventricular izquierda o las cardiopatías congénitas, siendo las causas menos frecuentes. Por otro lado, si tenemos esta insuficiencia ventricular izquierda, vamos a tener cuatro grandes grupos. Y ahí tenemos causas como, por ejemplo, la hipertensión esencial o secundaria, las miocardiopatías, la coronariopatías y las valvulopatías. En cuanto a las valvulopatías, podemos tener causas aórticas o mitrales. Entonces, si nos damos cuenta, las causas de origen cardíaco son muchas y vamos a tener que clasificar una por una. Es importante que el esquema mental que se hagan sea en base a una pirámide, como se lo ha ido mencionando, para que sí puedan tener más claro cómo seguir en esta clasificación. Vamos ahora a la disnea de origen respiratorio. Bueno, acá claramente vamos a tener otros síntomas asociados. Por ejemplo, aparte de la disnea, taquipnea, distintos tipos de respiraciones, Kussmaul, por ejemplo, cuadros de fiebre, tos productiva, no productiva, puntada de costado, como había mencionado, los orígenes, si es de carácter insidioso o abrupto, como también mencioné
algunos minutos atrás. Entonces, vamos a tener tres tipos de alteraciones propiamente tal, fisiopatológicamente hablando. Por ejemplo, tenemos la alteración ventilatoria obstructiva, donde puede ser de carácter agudo o crónico. Si es de carácter agudo, bueno, tengo que pensar en un cuadro, por ejemplo, obstructivo como un asma descompensado, un cuadro de aspiración o cuerpos extraños, siendo las causas más frecuentes. Después tenemos las causas más crónicas y ahí entramos lo que son las limitaciones crónicas del flujo aéreo o EPOC. Después tenemos bronquiectasias, por ejemplo, sobreinfectadas que pudiesen tener cuadros más larvados o la secuela de tuberculosis también, que son causas hoy en día bastante frecuentes. Por otro lado, tenemos la alteración de la ventilación, pero de carácter restrictivo. Y acá, por ejemplo, resecciones pulmonares, neumonías lobares, infartos pulmonares, atelectasias, neumotórax, derrames pleurales, incluso deformaciones de la caja torácica hay que mencionarlo. El tercer punto, el tercer gran grupo propiamente tal, vamos a tener las alteraciones de difusión alveolo capilar, donde vamos a tener dos grandes grupos, donde, por ejemplo, un edema pulmonar agudo, de carácter cardiogénico o no cardiogénico, por ejemplo, un distrés. Y después tenemos las enfermedades pulmonares intersticiales, donde las fibrosis pulmonares, las UIP o las de carácter laborales, o incluso neoplásicas o inmunológicas también juegan un rol. Como nos podemos dar cuenta, las causas de disnea son muchas, donde lo importante no es solamente objetivar qué clase de disnea tiene el paciente, sino los síntomas acompañantes. Eso nos va a permitir orientarnos propiamente tal al diagnóstico diferencial. Independiente si es de causa respiratoria o cardíaca, también hay que pensar que también tenemos otros tipos de causas y no menores. Por ejemplo, causas como la anemia, acidosis, podemos tener fiebre o incluso la causa psicógena, siendo esta última claramente no menos importante, pero sí primero tenemos que descartar todo lo que es la organicidad. Entonces, es importante saber cómo poder enfrentar a nuestro paciente y por eso hago este video, para intentar ayudarte en tu estudio de la medicina. Quédate con nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Espero les haya gustado. Deje sus comentarios en qué más les puedo ayudar. Nos vemos pronto.